y la Virgen en Garabandal nos acerca a Jesucristo y hace funciones de madre, de verdadera madre. Ahí está la fuerza de Garabandal. 14 apariciones que pude ver en directo, algunas de ellas incluso solo con una vidente o con alguna de las videntes, porque la niña se transfiguraba. O sea, una niña que era normal y corriente, de pronto se ponía como escultural, con una belleza increíble. Vi la Sagrada Forma en la lengua de Conchita el día que le llamamos el Milagruco. Aquella multitud se abrió y apareció Conchita, que se abrió paso entre medios y se vino hacia donde yo estaba con la boca abierta y la Sagrada Forma perfectamente nítida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenidos a este nuevo episodio de Caminando con Jesús. En esta oportunidad tenemos a un súper invitado, el señor Román Martínez del Cerro. Él fue una de las personas que presenció lo que llaman el Milagruco. Quiero darle la bienvenida. Bienvenido, señor Román. Quisiera que por favor nos cuente su experiencia en Garabandal. Gracias por aceptar mi invitación. Buenas tardes de aquí de España, Adriana. Yo encantado de hablar contigo. Y efectivamente, yo estuve en San Sebastián de Garabandal cuando tenía 15 años. Estuve 11 días en el julio de 1962. Las apariciones se habían iniciado el año anterior, en el 61. Yo soy de Cádiz, el sur de España, a unos 1000 kilómetros aproximadamente de San Sebastián de Garabandal, pero tuve la suerte, por una serie de circunstancias, de que mi familia, mis padres se enteraran de las apariciones de Garabandal y nos llevaran. Y entonces, pues yo tuve esa suerte de convivir allí en el pueblo durante 11 días y 14 apariciones que pude ver en directo, algunas de ellas incluso solo con una vidente o con alguna de las videntes, y también incluso vi la Sagrada Forma en la lengua de Conchita el día que le llamamos el Milagruco. Entonces nos contaba que usted fue testigo presencial del Milagruco, que la aparición de la hostia en la boca de Conchita, ¿cierto? Efectivamente. Bueno, y cuéntame un poquito cuando llegaron allá a Garabandal, ¿qué pasó? O sea, Bueno, lo típico de allí, dejamos el coche en Cosillo, en el pueblo de abajo, porque la pista que había era impracticable, aquello tenía barro y nos subieron. Ya nosotros fuimos, después de las dos experiencias de mi madre y de mi hermana, y conociendo a la familia de Cádiz de Esther, con lo cual ya teníamos contratado, podríamos decir, habíamos hablado dónde nos quedábamos y nos subieron en un Land Rover. Y nos instalamos en dos sitios del pueblo distintos. A mi padre y yo nos dieron una habitación en una casa que era entonces, en aquel momento, del padre de Esther, que vivía allí, al lado justo de la parroquia. Hoy en día es donde está la Hospedería Virgen del Carmen, en la planta de arriba. Y mi madre y mi hermana se quedaron con una hermana de Esther que se llamaba Elena, que estaba muy cerquita de la casa de Conchita. ¿y cuándo entonces fue la oportunidad que ustedes como familia presenciaron la primera aparición? Sí, para mí la primera fue fundamental, porque prácticamente yo con la primera hubiera sido suficiente. Yo vi, ya le digo, 14, pero si me dicen quédate con alguna, pues me quedo con la primera. Cuando llegamos, nos instalamos, veníamos cansados, y nos dice que Mariloli había tenido un aviso. Los avisos, las niñas solían tener 3 avisos antes de las apariciones. Uno con mucho tiempo, varias horas antes, y luego el segundo ya muy próximo y el tercero prácticamente con la aparición.
¿qué era el aviso? Eran unas sensaciones que ellas tenían interiormente, como de gozo, y que sabía que tenía una llamada a una aparición cercana. Entonces ya lo comentaba, le decía, pues tengo aviso, tal. Podían tenerlo las varias niñas a la par o de forma individual cada una. O había veces que incluso en una aparición, pues las niñas se unían y otras veces pues la tenían. Yo en este primero fue solo Mariloli, él había tenido el primer aviso, y entonces nos fuimos de noche. El padre de Mariloli tenía una taberna, y pequeñita, y entonces la taberna era de las pocas cosas que había en el pueblo. Pues tenía la entrada, tenía una escalera para subir a la vivienda, una escalerita estrecha de madera que subía a la vivienda. Luego tenía la barra del bar, podemos decir. En el fondo tenía una pequeña cocinita, una cocina pequeña también, y luego unas 3 o 4 mesas delante, con una silla. Pero él también vendía algunos víveres elementales para el consumo del pueblo. Entonces, cuando yo fuimos, que sería sobre las 10 de la noche, nos sentamos allí, y cuando yo llegué ya la silla estaba, estaríamos allí unas 10 personas o por ahí, pero se había llenado la pequeña taberna. Mariloli estaba sentada en una de ellas, que estaba sentada la pobre y estaba agotada y con sueño y con ganas de dormirse, pero estaba haciendo una vida absolutamente normal. Yo, cuando llegué, yo tenía los 15 años, que era esto, pues había en una esquina de la taberna, había un saco de arroz, y entonces me senté en lo alto del saco, aprovechando la espalda para apoyarlo en una esquina de la pared, y allí estuve aguantando, después de un viaje largo, complicado, pues me quedaba yo también dormido, pues aguantando allí hasta serían las 2 las 3 de la madrugada, cuando tuvo la niña la aparición. Entonces estuvimos allí, las niñas, en varias ocasiones, las niñas fuera de la aparición eran absolutamente normales. Unas niñas, yo en aquel momento me parece que tenían 11 años, y Conchita, que era la mayor, tenía 12. Creo que tenía entonces en aquel momento, Mariloli tenía 11 años. Entonces, pues la niña estaba, eso, echada sobre la mesa, medio dormida y todo medio dormido, esperando. Yo sabía algo cómo era porque me lo habían contado mi familia, lo había visto mi madre y mi hermana, y sobre todo por el padre Andreu y por don Máximo Ferrer, pero era la primera vez que me enfrentaba yo a aquello. Entonces yo allí, de pronto oigo un ruido, ya, ya, no sé qué, abro los ojos, me despierto y veo que la niña sale como un cohete y se va a una velocidad tremenda y se va a la pequeña cocina. Los 10 personas, 8 o 10 personas que había allí salen corriendo detrás, yo por supuesto el último, y de pronto yo entro allí en la cocina y me veo, la niña se desploma, porque las niñas no es que se arrodillaran, es que se desplomaban. Pero luego lo que ya me llegó más adentro fue que la niña se transfiguraba. O sea, una niña que era normal y corriente, de pronto se ponía como escultural, con una belleza increíble, con los ojos, una viveza en los ojos, era algo muy difícil de explicar, pero que la niña era otra. Era una cosa tal que se notaba perfectamente la presencia de la Virgen delante de la niña. Claro, entonces yo ante aquello, yo me quedé, a mí me impresionó una barbaridad. Pero es que resulta que me impresionó tanto que yo me entró interiormente me empecé a temblar a todo el cuerpo, yo pensaba que me caía, no era capaz de controlarme, me puse fatal. Pero además, claro, me encontraba como muy solo ante esto, porque todo el mundo estaba pendiente de la niña y de la aparición. Y yo, de 15 años, era el último mono que estaba allí, que, que nadie se fijaba en lo mal que yo lo estaba pasando. Entonces, claro, yo le pedí con toda mi fuerza a la Virgen que me quitara aquel temblor, porque me iba a dar algo. Y la Virgen me escuchó y me lo quitó. Y a partir de entonces empecé a disfrutar de lo que es la aparición de la Virgen, que es impresionante. Es algo que no, es difícil de transmitir y de poderlo contar. Ya todo lo que sabemos, la Virgen tenía un contacto maternal con las niñas, hablaban, susurraban más bien, hablando bajito, le daban medallas,
las medallas que la gente se la iba dando, se le iban poniendo a cada uno la que le correspondía. Si le daba unos alianza de estos anillos, se los ponía en las manos. En fin, había un contacto como si fuera de una madre con su hija, pero dentro de una armonía, de una dulzura, no sé cómo decirle, pero algo que se estaba viendo la sobrenaturalidad y que era algo que no, o sea, que se iba a lo que uno podía imaginarse que se pudiera hacer. Cuando luego, en este caso fue solo Mariloli, pero cuando estaban varias juntas, lo mismo, hacían un conjunto, podríamos decir, armónico, de dulzura, que ahí es donde se veía que aquello no era algo natural. Es imposible que una niña normal y corriente de pronto se transforme. Es imposible que una niña se quede con los ojos abiertos y se le transforme la cara. Y eso me recuerda algunas veces cuando uno está en una película y la película es de miedo y uno se olvida de la película y mira uno a los espectadores, pues se le ve a todo el mundo la cara de miedo y si de pronto se ríen, pues ve uno la cara de risa. Es un reflejo de lo que están viendo. Entonces, claro, yo no vi a la Virgen, pero yo sentí a la Virgen reflejada. Eso era lo que le iba a decir. Me imagino, porque usted me cuenta y yo estoy imaginándome todo. Claro, no con exactitud, pero me imagino que uno debe sentir una emoción tan grande que no puede caber en el pecho, ¿no? Entonces, Enorme. eso debe ser impresionante. Eso es enorme. Qué Eso hermoso. es enorme. Y eso es lo que se sentía allí. Entonces, eh, eh, por buscar similitudes en el Evangelio, en la transfiguración en el Monte Tabor, Ujú. San Pedro dice, vamos, qué bien se está aquí. Es lo que, o sea, ante, ante cuando existe una exposición de lo que es la sobrenaturalidad, eh, hay un gozo especial que no se puede describir, pero que se siente. Y eso se sentía en todas las apariciones en Garabandal. Bueno, ahorita se me viene a la mente, creo que la Virgen dijo en algún momento, en alguna de las apariciones, o no recuerdo exactamente, pero dice algo así como que si ustedes supieran cuánto los amo, llorarían de la emoción, ¿no? O sea, es como un sentimiento demasiado fuerte, ¿no? Bueno, esa frase yo no la conocía, pero la comparto, pues que es Claro. así. El sentimiento se transmitía una barbaridad. Entonces uno sentía, luego el resto del día en el pueblo no había nada, pero tampoco necesitaba uno nada. Nosotros tuvimos ya 11 días y se nos hizo pues, muy corto, porque es que la satisfacción de donde era tremenda. Entonces, eso se transmitía, eso lo transmitía la niña. Entonces, luego hay pruebas que hicieron los médicos de que las niñas resulta que pesaban mucho más, de que las niñas, pues, por ejemplo, le acercaban los focos y no parpadeaban, pruebas médicas, pruebas físicas, de lo que sea. Pero es que había una prueba mucho mayor que era la emoción y la dulzura que tenían todos aquellos actos, además dentro de nunca, por ejemplo, a una niña nunca se le levantó un poco más la falda, a pesar de que muchas veces pues, se caía en el suelo, pues, corría, no sé qué. Era dentro de un pudor y dentro de una de esto, había una sensación de belleza ante la contemplación de lo sobrenatural. Y eso era evidentísimo. Luego, el milagro pues, de esto fue, yo tuve la suerte también en otra reacción, casi todas eran de tarde o de noche, pero también había de día y además fue por todo el pueblo. Y un día nos levantamos, mi padre y yo, y íbamos a desayunar sobre las 10 de la mañana, a pleno sol, ese día un sol estupendo. Y cuando salimos de la casa, de pronto vemos que venía Conchita un poco sin rumbo, andando hacia la iglesia, más o menos. Y de lejos, de pronto vemos
¡bum!, que Conchita se desploma. Salimos los dos corriendo, nos acercamos a ver qué le pasaba y resulta que es que estaba, había tenido, estaba en un éxtasis y el ángel, ellas tenían comuniones que el ángel le llevaba la comunión cuando no había sacerdote, pero en este caso la Sagrada Forma no la veíamos, pero sí todo lo de Conchita, o sea, veíamos como Conchita primero se recogió en oración, cómo recibió y cómo abrió la boca y cómo tragó, luego cómo dio gracias y después, cuando le pasa el éxtasis, lo curioso era que se levantaban, ellas cuando se metían en la aparición veían lo que es el ámbito interno de la aparición, pero se perdían todo contacto con el exterior, no sufrían, no sentían, no sabían lo que tenían alrededor. Claro, cuando de pronto volvía, nos miraba y nos miró a los dos, estábamos mi padre en un lado y yo en el otro, y no había nadie más en ese momento allí con Conchita. Entonces nos miró con una sonrisa, como diciendo, el momento de volver a donde estoy. Y ya pues, incluso nosotros, como ella vivía por a donde nosotros íbamos, pues se vino andando con nosotros, ella hacía su casa y nosotros hacía casa de Elena. Fue un momento muy bonito y además lo pude, gracias a Dios, pues lo pude ver en primerísima, como testigo directísimo de aquello. Y eso Sí, pues se queda marcado para toda la vida. qué hermoso ser testigo de una situación así, ¿no? Tan Sí. divina. Sí, luego por las circunstancias de la vida, yo he conocido en un par de ocasiones, he tenido contacto con hechos de este tipo, pero que no, bueno, uno de ellos está condenado por la iglesia y no tenía nada que ver. Me ha servido un poco de contraste, de poder decir, pues yo no soy ningún experto en cosas sobrenaturales, ni lo era entonces, ni lo soy ahora, ni cosas por el estilo. Pero si le ponen una cosa sobrenatural y le ponen una cosa fingida, como yo, por ejemplo, en un par de ocasiones he vivido, no tiene nada que ver. Por muy buena representación que pueda hacer la persona que lo finge o que incluso se autosugestiona, pues no puede llegar a lo que estas niñas llegaban y además para colmo siendo niñas en este caso estoy hablando de niñas de 11 y 12 años. Claro. Niñas que además estaban muy aisladas, que no eran niñas resabiadas, ni niñas que, yo qué sé, de que por la televisión o porque hayan vivido mucho, pues ya sepan, no, estas niñas estaban absolutamente aisladas del mundo y niñas con una ingenuidad impresionante. Y entonces eran niñas, pues eso, niñas con eh, ingenuas, niñas buenas, Sencillas, niñas normales, claro, normales y corrientes. claro. Hay veces que alguna de ellas, Maricruz, por ejemplo, me decía, hombre, es que nos dicen que si éramos, que no éramos más o menos que no sabíamos escribir ni leer, dice, nosotros tenemos nuestra maestra. Y me mandó, fue muy bonito que me mandó una foto de todas las niñas que iban con la maestra, o sea, ellas eran unas niñas normales y corrientes. Yo, ponían falta de ortografía, pues sí, pero yo en esa época también las ponía. O sea, y yo no sé, bueno, a lo mejor uno ahí que desde chico tenía ya muy buena ortografía, no era mi caso, pero bueno, las niñas eran corrientes y normales y las niñas resulta que se transformaban totalmente cada vez que tenían una aparición, fueran juntos o fueran separados cada una de ellas. Qué Hay hermoso. otro momento también que yo me impresionó mucho fue en este caso otra vez también de Mariloli, en Los Pinos de noche serían las 10 de la noche, pero a las 10 de la noche en la montaña oscurece mucho y sin luz ninguna. Y empezó a rezar el rosario arriba, en Los Pinos. Y resulta que de pronto pues pum, se lanzó lo que le llaman ahora marcha estática. En aquel momento nosotros no le poníamos ese nombre. La niña corrió una barbaridad y nosotros a seguirla. Después ahora le llaman marcha estática. Pues bueno, pues empezó una marcha estática. La cosa es que estaríamos en Los Pinos unos 14 personas, no, perdón, más. Estaríamos unos 40 personas en Los Pinos y la niña se fue hacia el pueblo a toda velocidad. Claro, yo un poco casi picado, porque yo tenía mis 15 años, la niña tenía 12 y a mí una niña de 12 años no me va a dejar atrás, sobre todo bajando. Sí subiendo, pero bajando, digo, yo me mato, pero yo me pegué justo a la niña
Y digo, si hay falta me mato aquí bajando, pero esta niña no se me escapa. Y yo iba, claro, con la linterna mirando al suelo y pegando tropezones, rebalándome y siguiendo a la niña como podía. Pero es que la niña, Mariloli, iba, ella corriendo a esa velocidad, pero mirando al cielo, sin mirar al suelo y rezando tranquilamente el rosario con la Virgen, siguiendo el rosario con la Virgen. Una cosa increíble. Y ella iba con una tranquilidad pasmosa y yo me iba matando siguiéndola al lado. Pero claro, cuando ya llegamos cerca de las primeras casas del pueblo, yo miré hacia atrás, la montaña tiene bastante pendiente, y resulta que es que me encontré solo, que sabían las 40 personas, claro, se notaban por las linternas, sabía uno dónde estaba cada uno. La gente no había sido capaz de seguir ese ritmo que había puesto la niña. Y entonces se veía desde los pinos hasta abajo, más o menos todas las personas como iban siguiendo. El tema es que me encontré solo con la niña. Cruzamos el pueblo a una velocidad increíble y yo veía a la niña y yo sentía a la Virgen, que era lo que más me impresionaba. Y me sentía otra vez como solo, me necesitaba el amparo me venía muy grande a mí la aparición. Bueno, cruzamos todo el pueblo, resulta que me llevó por unos sitios que yo no conocía, dejamos ya el pueblo y siguió campo campo otra vez. Hasta que resulta que íbamos camino del cementerio. Yo entonces nunca había estado por el cementerio y no lo conocía. Pero, claro, un cementerio, la tapia del cementerio, lo reconocí. Y ya la niña, la misma tapia, volvió a caer, a desplomarse. Y allí terminó el rosario. Y ya cuando ya la niña se desplomó allí fue cuando empezaron a llegar los primeros que se habían ido quedando rezagados a través del camino, hasta que yo ya por fin me sentí arropado. Ya digo que una cosa que se disfrutaba, pero que tenía un grado muy fuerte de emoción en fin, en mi edad, bueno, era fuerte. Sí, me imagino, pero qué Ah, maravilla que Dios le haya permitido a usted gozar y a sí, su familia gozar de todo eso, ¿no? no, Don efectivamente, Román, quisiera que por favor nos cuente sobre el milagruco. sí. El milagro fue curioso cuando nosotros íbamos en el coche, Ujú. camino de San Sebastián de Garabandal, en una gasolinera próxima, paramos a echar gasolina y nos dijo el de la gasolinera, ustedes que vienen al milagro, que ha dicho la niña que, pues mire usted, no sabíamos que la niña había anunciado. Nosotros fuimos, pero porque teníamos programa hoy, pero no porque supiéramos expresamente que la niña había anunciado que iba a haber un milagro. Entonces nos enteramos allí en la gasolinera. Pues mire, pues muy bien, mucho mejor, ¿no? Si encima vamos a tener la suerte de ver un milagro, pues muchísimo mejor. El milagro fue el día 11 de julio de 1962. Era, perdón, el 11 no, el 18, me he equivocado. Ya. 11 días fueron los días que estuve allí. Fue el 18 de julio de 1962. ¿Por qué era el 18 de julio? El 18 de julio nosotros celebramos en España la fiesta nacional, la que puso Franco después de la guerra. El 18 de julio fue el lanzamiento. Entonces, en el pueblo se celebraba, entonces en la época vivía Franco, se celebraba, era una fiesta nacional. San Sebastián es en enero, pero en enero hace un frío tremendo y en el pueblo no era para celebrar ninguna fiesta. Entonces la fiesta la aplazaban, la celebraba el patrón San Sebastián, pero aprovechando la fiesta nacional del 18 de julio. Entonces, la niña, para colmo, lo había dicho, había mucha gente del pueblo que trabajaba afuera y volvieron al pueblo, pero luego había muchísima gente que habían ido pues, por curiosidad a ver el milagro. Entonces, normalmente en aquella época, pues de fuera estábamos unos 40 o 50 personas, para que ya ve, eran miles de personas las que acudieron a San Sebastián de Garabandal. Estaba el pueblo lleno totalmente, por todos lados, de gente que acudieron de todos sitios. Hubo por la mañana una misa solemne. En la misa solemne la concelebraron varios sacerdotes, los que en aquel momento estaban en el pueblo, e incluso le tocaron, iba una pequeña banda de música que tocaban de tipo popular, tocaron el himno nacional durante la consagración. eh, Comulgó toda la iglesia llena totalmente, incluso fuera en el atrio también lleno de personas, allí comulgó todo el mundo. Eh, yo creo que comulgaron las niñas también, no lo puedo asegurar, pero creo que comulgaron las niñas también. Y luego fue pasando el día ese fue un día que era
llovía un poquito, se abría el día, incluso hubo algún poco de tormenta, pero sobre todo la banda de música por la tarde se pusieron en un cobertizo que había allí y hicieron un baile popular. Entonces, pues estaban todos los muchachos con canciones populares y esto, bailando pasodobles y bailando esto, tirando hasta cohetes. Entonces, los que estábamos de fuera pendientes de la posible milagro, lógicamente nos estaba cayendo bastante mal aquella fiesta, porque dijimos qué poco apropiado si resulta que estamos esperando la aparición pero la aparición de la Virgen, que resulta que aparezca aquí uno tirando cohetes y un baile y tal, pues no parecía lo más apropiado. Pero en fin, fue pasando el día y no aparecía milagro por ningún lado. No había milagro, no había milagro. Llegan las 12 de la noche y resulta que no había habido milagro. Entonces estábamos todos desolados un poco, ¿no? Bueno, yo en mi caso particularmente, a mí casi me daba igual, porque ya le digo, yo desde la primera aparición ya no tuve duda, lo tenía todo muy claro, pero me hubiera gustado lógicamente mucho más que se hubiera cumplido lo que la niña dijo. No se ha cumplido, Dios sabrá por qué, yo no lo sabía. Bueno, ya después empezaron que si la hora oficial tenía una diferencia de una hora con la de geográfica, entonces a lo mejor la una. Luego Garabandal está el meridiano de Greenwich que marca la hora, va por la altura de Valencia. Hay una diferencia de 20 minutos, pero a lo mejor hasta la 1:20 todavía estamos en el día. Pasa la 1:20 y no había venido algo. Y entonces nosotros que estábamos en casa de Elena, en el piso de arriba, comiendo, pues dijimos, mira, nos vamos ya a nuestra casa donde estábamos al lado de la parroquia a dormir, no ha habido milagro, que no vamos a hacer y ya mañana pues será otro día. Y entonces nos bajamos mi padre y yo y, y la señora que se quedaba con nosotros, que era Emilia. Pero en el momento que bajamos, nosotros esa casa estaba muy cerquita de la casa de Conchita. Y de pronto vemos un escándalo y a Conchita venía rodeada de gente, pero una cosa increíble dando la vuelta a la esquina. Se cae de rodillas, se desploma delante nuestra y una avalancha se le pone alrededor y la gente gritando milagro, milagro, milagro. Entonces fue justo delante nuestra. Mi padre salió corriendo y se subió en el hombro de un señor que estaba allí, boom, se tiró encima a ver si veía algo. Y yo creo que la señora que estaba con nosotros también, esta Emilia, se intentó meter a ver si veía algo. Ninguno de los dos vieron lo que fue la gente diciendo milagro y la melee que se formó allí, pero no. Y yo, siempre lo mismo, con los 15 años, mi timidez y tal, lo que hice fue ponerme en la parte de enfrente, había una casa que tenía, ahora cambiada porque le han hecho obra, pero tenía un sitio para... Y me subí como más o menos a 1 metro, conseguí encaranarme y verlo desde la acera de enfrente. Y de pronto aquella multitud se abrió y apareció Conchita con la tranquilidad y con la dulzura y como si estuviera, como estaba en otro mundo, que se abrió paso entre medio y se vino hacia donde yo estaba con la boca abierta y la sagrada forma perfectamente nítida la vi en la lengua. Una sagrada forma que además era de un tamaño de más grosor de las normales que estamos acostumbrados. Yo no había visto, podríamos decir, el diámetro era parecido, pero el grosor era de mucho más grosor, una blancura casi, podríamos decir, reluciente. Ya. Pasó delante mía yo estaba un poco en alto, la vi perfectamente. Además, en ese momento tuvimos la suerte, aparte de las linternas, de que se había abierto en ese momento un poco los nublados que había y la luna iluminaba con fuerza. Ya. Entonces, yo la vi perfectamente. Pasó delante y continuó de dirección podemos decir, hacia la iglesia. Luego ya, con posterioridad, pues vi unas declaraciones del doctor Félix Gallego, que resulta que venía por la calle y se encontró a Conchita justo después de haber pasado delante mía, coincidía. Pero luego, sobre todo en el diario de Conchita, Conchita habla de que primero tiene la aparición del ángel que le da la comunión, inmediatamente una aparición de la Virgen, que además el ángel le dice que no la consuma para que la viéramos. Entonces, pues resulta que es que entra en éxtasis con la Virgen y sigue con la Virgen, que es cuando pasa delante mía con la boca abierta. Yo la vi perfectísimamente, la sagrada forma era
de más grosor de lo normal, por lo cual se puede contradecirse cualquier opinión que diga de que habían cogido una sagrada forma de la iglesia o cosas por el estilo, no, porque era distinta a las que había y, y pasó delante la vi a 2 metros de distancia, sin la menor duda y aparte sin empujones, porque aquello fue, sí es verdad, los que estuvieron allí, hubo un desborde de pronto de los nervios y de la cosa de querer ver el milagro, que fue tremendo. Y entonces unos a otros pues se empujaron y se tapaban unos a otros. También yo tuve la suerte. Yo después hablaba de ni mi madre, ni mi hermana, ni mi padre, que habíamos estado todos juntos, ninguno la consiguió ver como lo vi yo. Yo creo que Porque, usted ha sido definitivamente uno de los escogidos por Dios para que sea testigo a raíz del tiempo, ¿no? Para que yo, cuente todas estas cosas. Yo la verdad que me yo, siento súper bendecida de estar escuchando de primera mano la experiencia claro. suya. Luego, además, dándole vuelta, no sé si esto también será verdad o no, pero yo pensando, digo, ¿por qué pasamos tanto y no fue a las 6 de la tarde o fue a las 8 de la tarde o a las 10 y tuvo que ser justo después? Ahora, en aquel momento había esa es la explicación que yo le doy, no sé si será cierto o no, pero bueno, yo lo entiendo. La Virgen no nos hace sufrir a todos por el gusto de hacernos sufrir. Había una disposición de la iglesia que solamente se podía comulgar una vez al día. Las niñas, yo estoy seguro que habían comulgado todas en la misa del mediodía, de la solemne. Entonces yo creo que precisamente por respeto a las normas de la iglesia, que siempre se vio en todas las apariciones, la Virgen tuvo un respeto absoluto, por la Virgen quiso hacerlo al día siguiente, que ya era otro día y no se saltaba una disposición de la jerarquía eclesiástica. Fue un detalle más de la Virgen con la jerarquía y con la iglesia y con los sacerdotes, que tenían una especial predilección en todas las apariciones por los sacerdotes que asistían allí y que estaban en Gamaranda. Claro, porque Dios es orden también. Efectivamente, sí, sí, Así sí. es. Siempre ellos tenían la Virgen en todas sus apariciones supeditada mucho a la jerarquía y mucho a los padres, a la obediencia a los padres de cada una de las niñas. La Virgen le hacía un hincapié tremendo a la obediencia del padre y de la madre de cada niña. Eso lo tenían sobre cualquier otra cosa. Le daba una importancia enorme a esos dos temas. Entiendo. Don Román, y entonces usted me dice que las apariciones duraron hasta 1965 y ustedes se Efectivamente. quedaron todo ese tiempo ahí. No, 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 pero es que pasó, mi padre era muy obediente de mí con la jerarquía y además era amigo personal y muy amigo del obispo de Cádiz, don Antonio, entonces era don Antonio Añovero, el obispo de Cádiz. Entonces cuando bajamos, desde el pueblo no podía mi padre hablar con el obispo porque ahora hay móviles, pero en aquella época allí no había teléfono ni había nada. Entonces cuando bajamos a Cosillo, se fue a Telégrafo y le puso un telegrama al obispo y le dijo a nuestro obispo de Cádiz, a don Antonio Añovero, y le puso: don Antonio, he estado unos días en Garabandal, esto es impresionante. Cuando llegue a Cádiz me paso por el obispado y le cuento lo que he vivido. Y efectivamente así fue. Él se miró a Cádiz y lo primero que hizo fue irse al obispo y contarle todo lo que había vivido durante aquellos 11 días. El obispo se entusiasmó y se impresionó por lo que le estaba contando. Y le dijo: voy a hablar con mi compañero, el obispo de Santander, a ver qué me dice. ¿Vale? Y entonces mi padre empezó a dar conferencias, él era profesor, pues tenía mucha facilidad pues para dar conferencias, dio conferencias, incluso publicó algún folleto de las cosas que había vivido y todo. Pasa un mes y medio y el obispo lo llama y le dice: Miguel, he hablado con el obispo de Santander y el obispo de Santander me pide por favor que no se hable de Garabandal hasta que la iglesia no se pronuncie. Que ha habido muchos casos de que han sido cosas falsas y que se hacen unas ilusiones que no se deben y por prudencia no debéis ni de ir ni de hablar, estaros atentos a lo que la iglesia... Y entonces mi padre, que era súper obediente, como no podía ser de otra manera, con su obispo, y dentro de mi padre me refiero a toda nuestra familia, pues nosotros no volvimos a ir más, ni fuimos más a Garabandal, ni volvimos a hablar más de Garabandal durante 50 años, hasta que resulta que un día yo descubro
que había un sacerdote que era el padre de José Luis Saavedra, que estaba preparando una tesis doctoral y que la había presentado en la Universidad de Navarra, que era una universidad de la Iglesia, y que incluso había publicado el libro. Entonces digo, bueno, ¿qué ha pasado aquí? Claro, resulta que había habido un decreto, que yo ese decreto no lo entendí bien, de Pablo VI, en que se autorizaba ya a poder hablar de las apariciones. Yo, ese decreto fue un cambio de un código que no me enteré. Pero claro, yo me entero que si un sacerdote resulta que escribe una tesis doctoral, luego incluso hace una película, bueno, pues verá, yo lo vi en directo. Entonces, ese fue cuando yo me decidí luego a hablar, porque es que los primeros momentos a nosotros nos sugirieron que nos calláramos, pero es que luego vinieron las prohibiciones. Entonces primero fue prohibir a los sacerdotes y a los religiosos subir al pueblo, pero luego ya era a todo el mundo. Entonces desde el obispado de Santander se intentó, como con todos los medios habido y por haber, el ocultar y que no se divulgaran las apariciones de Garabandal. Motivos pues los tendría el señor obispo, claro, no lo va a tener, pero a mí se me van. Es lo mismo que cuando me dicen, estas apariciones tienen explicación natural. A mí que me lo expliquen. Claro. En mi cabeza, no, para mí no llegó. Ahí no llegó. No soy capaz. A mí sí me dice, hombre, las niñas que tenían un ataque de epilepsia, hombre, por Dios. Yo he visto, desgraciadamente, algunos ataques de epilepsia y qué tiene que ver con aquello. O aquello era una cosa sugestiva que estábamos todos sugestionados, que veíamos visiones. Que yo tengo ya 77 años y yo no he visto visiones en mi vida, no las voy a ver con 15 años, y un tema que a mí me daba igual que fuera o que no fuera, y que yo no tenía un interés especial en esto, es que yo estaba asombrado, una cosa que me desbordaba por lo que era de la sobrenaturalidad. Entonces, si me dice, no, esto tiene explicación natural, por favor, explíquemelo usted. Y si no, estudielo usted en profundidad, que es lo que yo creo que debía hacer la Iglesia en este caso, estudiarlo, que hay testigos ya cada vez quedamos menos, pero algunos quedamos. Yo me he Claro. ofrecido reiteradamente en el obispado de Santander en ir como testigo, y he escrito también al cardenal Fernández ofreciéndome ir a Roma si hace falta, pero bueno, en principio no cuentan conmigo, o no. Bueno, pero No me- está haciendo muchísimo al ser testigo de esta manera y de muchas maneras más, porque yo lo he escuchado Claro, también. claro, efectivamente, ya mi testimonio lo doy al que lo quiera escuchar. Así es. Don Román, si usted pudiera resumir en una corta frase, digamos, ¿cuál fue la, los mensajes de Garabandal? ¿Cómo lo haría? Vamos a ver. Yo creo que la Virgen se portó en Garabandal como verdadera madre. Una madre es la que nos da la vida. Nuestra madre nos dio a todos. Hemos tenido nuestra madre terrenal que nos dio la vida. La Virgen es nuestra madre porque nos ha dado la vida de la gracia, que es Jesucristo. Y la Virgen en Garabandal nos acerca a Jesucristo y, y hace funciones de madre, de verdadera madre. Ahí está la fuerza de Garabandal. Amén, amén. Y Y bueno, perdone que no, yo lo entiendo perfectamente porque cuando uno habla de las cosas de Dios, Dios permite que nuestras emociones estén a flor de piel y de eso se trata. Cuando uno quiere conocer a Dios, nunca lo va a llegar a conocer con la mente, sino con el corazón. Entonces, hay, hay un poemita que yo vi, mi padre escribía, y escribió una pequeña poesía que precisamente resume un poco, que decía, ya sé lo que es alegría. Dice, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día, los he visto reflejados en los ojos de unas niñas, que no me hablen más de pena, ya sé lo que es alegría, de la reina de los cielos, los ojos he visto un día. amén, hermoso. Muchísimas gracias, don Román, por haber aceptado nuevamente mi invitación. Gracias por compartir su experiencia en Garabantal en esa época y bueno, eso va a quedar con usted para siempre.
hasta que Dios lo permita, ¿no? Muchísimas gracias, muchas bendiciones para usted, para su esposa y para su familia. Muchísimas gracias.